Hola, soy José Casabona y esto es Decimonónicos y Decimonónicas, un podcast de historia del siglo XIX. Y hoy vamos a hablar de unos personajes detestables que llevan muertos mucho tiempo, que por lo tanto no van a pedirnos explicaciones en los comentarios de Instagram, aunque quizá sí lo hagan sus descendientes. Centenares de españoles levantaron sus fortunas, compraron títulos nobiliarios y construyeron sus palacios con el dinero que obtuvieron con la trata o con la mano de obra esclava. Sus descendientes, hoy en día, operan en la política, en los consejos de administración de bancos, en grandes empresas o ejerciendo cargos institucionales como el de jefe de Estado o el de princesa de Asturias. Felipe VI y Leonor de Borbón y Ortiz son los últimos herederos de un linaje de Borbones españoles que traficaron, atesoraron y utilizaron gran cantidad de esclavos. Hoy sabemos que María Cristina de Borbón, reina regente de España, se dedicó personalmente a la trata ilegal de esclavos y que, gracias a ello, creó un aparato de corrupción política y económica del que se enriqueció escandalosamente. Aunque, claro, supongo que a estas alturas no sonará muy raro que un Borbón se aproveche de la corrupción y amplíe su patrimonio privado con chanchullos y corruptelas. Al fin y al cabo, son Borbones haciendo cosas de Borbones. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. La esclavitud es un tema muy extenso y tiene muchos capítulos oscuros y tristes ocurridos en el siglo XIX, por lo que seguiremos tratándola en sucesivos episodios de nuestro podcast. El tráfico atlántico de africanos esclavizados trasladó a América entre 12 y 14 millones de personas forzadas. En este capítulo nos vamos a conformar con daros algunos ejemplos de esclavistas, pero hay que señalar que fueron cientos de personas, cientos de promotores, cientos de jefes y cabecillas de clanes que se dedicaron a la trata. Todos eran esclavistas y todos eran españoles, y algunos de ellos cuentan con biografías favorables, fundaciones que tratan de limpiar su figura y ayuntamientos agradecidos que invitan a pseudohistoriadores para realizar jornadas de saneamiento de imagen. A pesar de sus esfuerzos, es imposible limpiar la sangre, el sudor y las lágrimas de tantos seres humanos que sufrieron gracias a los esfuerzos de estos negreros y que irremediablemente estarán siempre unidos a sus apellidos y a su legado. Estás escuchando Decimonónicos y Decimonónicas. With your feet in the air, your head on the ground. Try this trick and spin it, yeah. Your head will collapse, but there's nothing in it. And you ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Comenzamos nuestro viaje en 1809 y, como no podía ser de otra manera, en un barco negrero de la época. Estamos en una fragata cuyo nombre es Ciudad de Zaragoza, bautizada así en homenaje a esta ciudad heroica, y en su bodega hay una mercancía por valor de 54.000 pesos de plata para comprar esclavos en la costa africana. Una vez intercambiada la mercancía, la fragata pone rumbo a La Habana.
El trayecto es un infierno difícil de describir para aquellos hombres, mujeres y niños arrancados de su tierra y obligados a meterse en aquellas espantosas bodegas. El promotor de esta expedición es el primero de nuestros decimonónicos de hoy. Hablamos de Santiago Cuesta Manzanal, que junto a su hermano Pedro formó parte de un clan de traficantes de esclavos de origen leonés y establecido entre Cádiz y La Habana. Los hermanos Cuesta Manzanal arribaron a Cuba muy jóvenes, en 1790, y en poco tiempo sellaron alianzas con el antiguo negrero Bonifacio González Larrinaga, constituyendo un poderoso clan esclavista de trata y explotación en las décadas siguientes. Santiago Cuesta fue nombrado conde de la Reunión de Cuba, título nobiliario creado y concedido por el rey Fernando VII. Sus méritos: hacer ganar mucho dinero a la corona con el tráfico negrero y establecer una factoría propia en Lagos, la actual Nigeria, donde se proveía de esclavos a otros negreros. El barco negrero Ciudad de Zaragoza era uno más de otros tantos empleados entre 1808 y 1816, años donde se registran las tasas más elevadas de carga humana por tonelada de buque y de mortalidad a bordo durante las travesías. Esto lo sabemos gracias al doctor Tomás Romay, que expuso el 12 de julio de 1811 a la Junta del Real su impresión como miembro del equipo que se encargaba de vacunar a los negros bozales, es decir, los esclavos nacidos en África. Romay se escandalizaba de la alta mortalidad de los barcos españoles y decía lo siguiente: He visto con horror lo que no puedo por menos que informar en nombre de la humanidad, de la religión y de cuánto puede penetrar un corazón sensible. No son pardos ni bultos los que llevamos en los barcos. Saben muy bien que han de ser hombres y aunque negros y esclavos, deben proporcionarles todos los auxilios que exija la humanidad y ordenan nuestras leyes. Sin embargo, ni el clan de los Cuesta ni otros clanes esclavistas tuvieron piedad y siguieron con las mismas prácticas. El dinero obtenido con esta trata permitió a Santiago Cuesta y a otros negreros hacerse con cafetales, ingenios azucareros y una gran cantidad de bienes raíces. Era un buen momento para este clan esclavista. La documentación nos dice que Santiago Cuesta y su clan fue responsable de 12.000 deportaciones, 12.000 secuestros, 12.000 personas esclavizadas y torturadas. Fruto de esta actividad, amasó una inmensa fortuna y consiguió, como decíamos antes, el título nobiliario que aún hoy en día sigue vigente. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted. Santiago Cuesta y los otros sabían que la esclavitud no iba a durar siempre. El avance del pensamiento abolicionista era lento pero imparable. En 1817, España firmaba con Inglaterra la prohibición del tráfico de esclavos. Pero esto no es ni de lejos la prohibición de la esclavitud, que tardaría en llegar muchas décadas después. A pesar de este tratado de prohibición, el tráfico de esclavos, lejos de frenar, se incrementó en volumen y, como ocurre con cualquier cosa que está prohibida y se convierte en contrabando, los márgenes y los beneficios se multiplicaron. El tratado acordó la creación de una fuerza naval conjunta para patrullar las costas africanas y detener a cualquier barco que intentara comerciar con esclavos. Además, se establecieron penas para aquellos que violaran el tratado, incluyendo la confiscación del barco y la imposición de multas y penas de prisión. Ninguna de estas amenazas hizo frenar a los negreros españoles. El tráfico continuó y, de media,
9 de cada 10 navíos enviados a la costa de África lograban regresar con su cargamento. La connivencia de traficantes de esclavos, autoridades y altos protectores con la trata fue una constante hasta al menos 1866, todo ello con la complicidad del ejército y la corona española. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, and whispered in the sounds of silence. De todo el trayecto que tenían que hacer estos negreros, la operación de aproximación a las islas españolas, tanto Cuba como Costa Rica, constituía uno de los momentos críticos de la expedición. Debían sortear a las patrullas inglesas en el Caribe y tener escogido previamente un buen lugar para desembarcar el alijo, como por ejemplo una playa remota o un cayo escondido. Las autoridades costeras debían estar avisadas para no entorpecer los trabajos. El operativo era complejo y solía involucrar a un elevado número de personas: pescadores, prácticos de mar y tierra, campesinos que habitaban estas zonas, carreteros o gañanes que iban al cuidado de los carros en que se transportaban a los negros, alcaldes de mar, administradores de ingenios, mayorales de ronda, militares de diverso rango, alcaldes pedáneos, capitanes y tenientes gobernadores de partido, así como los funcionarios públicos que se encargaban de falsificar los documentos y testigos que encubrían a sus protectores. Todos, desde el primero al último, se beneficiaban de la trata de esclavos y todos fueron cómplices de esta barbarie. Por aquella época, la mayoría de los capitanes negreros poseían apellido vasco, como el de nuestro siguiente decimonónico, Juan José Zangróniz, nacido en la aldea vizcaína de Echevarría en 1784. La familia Zangróniz desempeñó un papel importante en la trata de personas en la primera mitad del siglo XIX y resultan excepcionales por la variedad de operaciones que emprendieron, las estrategias de diversificación y los riesgos que asumieron. Entre 1814 y 1844 se registraron 27 expediciones esclavistas hechas por el clan de los Zangróniz. Juan José de Zangróniz comenzó, como muchos otros esclavistas, sus negocios en La Habana. Allí contrajo matrimonio y se benefició del premio de un billete de lotería que le permitió entrar en los negocios. En 1809 compró una embarcación en los Estados Unidos y en 1814 se tiene registro de la primera expedición esclavista que llevó a cabo en África, inaugurando su carrera de negrero.
En julio de 1816, Zangroniz aparece en Santander solicitando equipar una expedición de esclavos con su barco Mulata para ir a las factorías portuguesas, lo que comunica para no tener dificultades con la armada inglesa. A mediados de la década de 1820, funda un ingenio azucarero, iniciando a sus sobrinos en el negocio de la trata bajo su supervisión. En estas fechas, Zangroniz sitúa en la costa africana, en el río Gallinas, a un agente propio, un malagueño que se hará célebre y pasará a la historia como uno de los tratantes de esclavos más importantes de la historia. Y es nuestro siguiente decimonónico de hoy, Pedro Blanco Fernández de Traba, más conocido como Mongo de Gallinas o Mongo Blanco. Mi amore, meni beffie, e nelle arabi là, too much. Je t'aime, mi amore, meni beffie, e nelle arabi là, too much. Je t'aime, mi amore, meni beffie, e nelle arabi là, too much. Diana moko fie Nero sila donc il la kola ah il est la muluku moso Diana moko fie. Pedro Blanco fue el prototipo de esclavista y actuó como factor en África durante más de 20 años. Factor era la persona que dirigía y gestionaba la factoría, y la factoría era un asentamiento protegido por mar y por tierra donde se iban acumulando los esclavos y donde se recibían a las naves para embarcar las mercancías. Pedro Blanco nació en Málaga en 1795, consiguió el título de capitán de bergantín y por primera vez apareció en África en el denominado Río Gallinas en 1824. Allí se estableció como señor o rey absoluto, es decir, como mongo, y era el jefe de varias tribus indígenas del país. En esos años, entre 1824 y 1838, Pedro Blanco empleó una serie de islas e islotes, cada uno con una misión diferente. En uno vivía él con su hermana, en otro se encontraban los almacenes de productos y en otras dos islas los barracones para los esclavos. El número aproximado se estima de unos 4.000 hombres y unas 1.000 mujeres a la vez. Ambos sexos estaban separados y solo se mantenían relaciones destinadas a la reproducción de una forma controlada. Los criterios de selección racial habían sido parte de las enseñanzas del malagueño y este no dudó en aplicarlos. El resultado fue tan bueno en términos de negocio como brutales desde el punto de vista humano. De las instalaciones de Pedro Blanco salían cada año unos 6.000 nuevos esclavos a Estados Unidos, a Brasil o a Cuba. El negocio era redondo. Blanco compraba cada individuo por una cantidad aproximada de unos $20 y los vendía en destino por unos $350. Llegó a amasar a mediados del siglo XIX una fortuna de casi $4 millones. Para la época, esto significaba ser una de las personas más ricas del mundo. Lo cierto es que los negocios de Blanco fueron prósperos al menos hasta 1842. Dispuso de barcos, almacenes, tratos con consignatarios, importadores
y otros navieros negreros a los que compró embarcaciones. Promovió la corrupción sin límites y con el dinero compró todas las voluntades que fueron necesarias para que un negocio prohibido como el de la trata de esclavos se pudiera realizar cómodamente. No obstante, acabó mal Pedro Blanco. Acabó mal porque su factoría africana fue arrasada por los ingleses y porque también fue repudiado por la alta sociedad de la época por sus supuestos comportamientos indecorosos con hombres del mismo sexo. Aquejado de trastornos de locura y paranoia, se trasladó a Génova primero y a Barcelona después, donde murió en 1854, internado en un centro con grandes problemas de salud mental. Je t'aime mi amore, te divertie e nelle Arabilla too much. Boy tut minha filha na paz. Je t'aime mi amore, te divertie e nelle Arabilla too much. Chérie ne bife. Je t'aime mi amore, te divertie e nelle Arabilla too much. Boinha desafio de demais. Je t'aime mi amore, te divertie e nelle Arabilla too much. Boy tut minha filha. Chérie ne bife de demais. Je t'aime mi amore, te divertie e nelle Arabilla too much. Boy tut minha filha. Je t'aime. Je t'aime mi amore, te divertie e nelle Arabilla too much. No podemos terminar este episodio sin mencionar al esclavista Antonio López y López, marqués de Comillas. Quizás os suene porque el gobierno de Ada Colau en la ciudad de Barcelona, en el año 2018, eliminó de la vía pública la estatua que tenía López en esa ciudad, y eso generó cierta controversia. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. La verdad es que Antonio López y López no fue el más grande de los esclavistas españoles, ni por dedicación ni por volumen, pero lo cierto es que Antonio López ganó una inmensa fortuna con la trata de esclavos. Y eso lo demuestra el historiador José Antonio Piqueras. Piqueras, en su libro Negreros, nos cuenta cómo en 1846 Antonio López supuestamente compraba y vendía esclavos criollos, es decir, esclavos nacidos en Cuba, algo que según las leyes de la época no era ilegal, pero lo cierto es que además de negrero, el marqués fue un hábil estafador, ya que hacía pasar por criollos los esclavos que en realidad acababan de venir de África. Lo hacía comprando voluntades de las autoridades y falsificando documentos. El dinero ganado por esta trata de esclavos y los beneficios de sus haciendas trabajadas también por esclavos fue el germen de la fortuna de uno de los capitalistas más importantes de la época, de nuestro maravilloso siglo XIX, y que ha pasado a la historia como un empresario ejemplar.
Aún hoy hay quien se atreve a glosar sus éxitos como armador, como banquero, como filántropo, pero siempre obvian lo más importante, su pasado como traficante ilegal de esclavos. Los negreros españoles gozaron de francas ventajas que les permitieron conservar un aura de emprendedores, de adelantados a su tiempo, de cosmopolitas en un país con una raquítica clase de burgueses arriesgados. Las huellas de estos esclavistas españoles perduraron después de haber cesado sus prácticas y su legado influyó en hábitos, cultura, lenguaje, ideología y política, y desde luego en patrimonios y en apellidos luego blanqueados. De las víctimas de todo este atropello, estos más de 12 millones de seres humanos esclavizados, nos ocuparemos en capítulos siguientes y explicaremos detenidamente muchos aspectos que conforman este capítulo vergonzoso de nuestra historia que conocemos como esclavitud. Terminamos con las palabras del historiador José Antonio Piqueras. Se nos ha omitido un pasado y se nos ha explicado una genealogía inverosímil. La reparación comienza por el conocimiento, por incorporar la historia oculta a la sociedad presente. Esto puede ser un buen antídoto ante actitudes de supremacía, discriminación, racismos y abusos. Y hasta aquí el capítulo de decimonónicos y decimonónicas. Muchas gracias, compartid, darle al like y nos vemos en el siguiente capítulo.